Amigos de la plática, es un gusto para mí poder estar con ustedes una vez más, transmitiendo en directo desde Houston, Texas, para todo el continente americano y más allá, a Europa, donde nos escucha un salvadoreño, ahí llegaremos. Salvadoreños, donde quiera que estén, es un gusto saludarlos y también es un gusto para mí recibir en este espacio la plática a un amigo, Enrique Trigueros, que reside en México, y para el cual le doy la bienvenida. Y Enrique, ¿cómo está, Enrique? Buenas tardes, Luis, ¿cómo estamos por ahí? Todo bien, me gustaría en primer lugar saber quién es Enrique Trigueros, porque la verdad que nos hemos conocido a través del Facebook, como hemos interactuado, pero la gente necesita saber quién es Enrique Trigueros, una forma breve, ¿nos pudieras decir? Sí, bueno, soy un analista político, me dedico a proyectos sociales y tengo estudios en muchas áreas y temáticas. Mi formación inicial es en ciencias políticas y administración pública y después en economía. También estuve trabajando toda mi vida casi por más de 20 años en el tema económico. Estuve en el Banco de México, el Banco Central del país, y también en Secretaría de Hacienda y Secretaría de Desarrollo Social. Tengo 6 publicaciones de colaborador o colaboraciones, no todo el libro es mío, y tengo maestría en economía y doctorado en economía. También una maestría en derechos humanos y estudios electorales. He sido observador electoral y también analista de procesos electorales. Excelente currículum. Tiene mucha experiencia en ONG, me imagino. Básicamente en los últimos años me dediqué a las ONG hasta 2012. Ya de 2012 para acá solamente proyectos sociales o por colaboración. Excelente. Y toda esa parte me imagino que le ha llenado un poco de, lo empapado, mejor dicho, de conocimientos y lo ha hecho un poquito más sensible en la parte del área social. Y claro. Eso lo mueve a uno principalmente cuando ve de cerca esas situaciones y tiene un enfoque diferente, incluso a un político lo ve desde otro ángulo. Pero tú que has estado en la parte operativa, en la parte del, como le dicen, en la parte de a pie, donde se mete de cabeza un proyecto para desarrollarlo incluso y para evaluarlo en algunas ocasiones, como que te mete de cabeza esa parte y te vuelve más consciente de la realidad social, ¿verdad? Así es, la maestría en economía no es en economía dura, sino en economía regional. Y esa temática de la economía regional involucra tanto la parte social como la parte propiamente económica. ¿Y cómo se mezcla la parte económica con la política? ¿En qué parte podemos nosotros decir que hace el match? ¿O está como amarrada desde el inicio? En realidad, la ciencia política como tal y la economía nunca se interceptan. Mucha gente usa elementos o recursos instrumental de la ciencia política para evaluar el impacto de los programas sociales, pero a la vez los resultados de esos programas sociales tienen que ver con el bienestar. Al medir bienestar, tú necesariamente tienes que utilizar instrumentos de medición económica. Los políticos tienen como herramienta básica la economía, pero la ven desde el enfoque de necesidades individuales o generales. Sí, son muchos los enfoques. Pero no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Y de hecho, los políticos no se meten, no saben y no deben meterse en el tema económico. Ellos más tienen que ver con la certidumbre del funcionamiento social. Es decir, que no haya crisis políticas, que no haya crisis al interior de una región o de un estado sea
sea el Estado nacional o sea los estados locales, o sea los gobiernos locales. Pero es ahí solamente donde se podrían en algún momento juntar, y solamente porque están hablando de un mismo objeto social a estudiar, que son, por ejemplo, la pobreza, y a ellos va dirigido los temas de los programas sociales, ¿no? ¿Tú crees que un gobernante o sus allegados deberían tener preparación en ciencia política o económica, o ambas? Bueno, yo sí pienso que todo político, todo operador político, es decir, la gente que está en los cargos públicos, debe tener una preparación, por mínima que sea, por lo menos un diplomado en ciencia política. Porque es tan, a veces se oye a los políticos que son solamente abogados, o ni siquiera abogados, son contadores o administradores de empresas, o inclusive puramente economistas que no deberían de estar ahí, o sea, que solamente miden eficiencia y eficacia, ¿no? Y no tienen un criterio político más que escondido, el que responde a sus camarillas o a sus grupos políticos o partidos. Allá mismo en El Salvador también se ve eso muy, muy claramente cuando ves o revisas las entrevistas televisivas, ves que los funcionarios públicos, que son los políticos, que es toda la clase política, pues no tienen mucha idea cuando empiezan a mezclar derecho, economía, administración pública, y luego a irse a criterios de eficiencia puramente administrativa, de administración de empresas, pues, o de finanzas, que también es otro de las ramas de estudio que tienen muchos políticos, ¿no? Y dicen que zapatera tu zapato, ¿verdad? Pero en la política se mezclan tantos desaciertos, pero el resultado de eso es que no ponen a la gente idónea en los cargos que corresponde. Vos vas a encontrar una persona que apenas sin menospreciar, apenas es bachiller y está dirigiendo un ministerio de Economía, está dirigiendo un ministerio de Educación, una persona que es ingeniero mecánico, por decir algo, cuando lo que está haciendo es básicamente un puesto político, ¿verdad? Pero eso es lo que viene a desarrollar un desastre en la actividad económica, en la actividad general, en un país, en la actividad en general, porque la gente dice, bueno, si yo no necesito tanto estudio para llegar a un puesto clave, si un político llega sin a veces ni tener bachiller, sin a veces haber estudiado para esto, está haciendo esto, o viene la cantidad de asesores que le van a apoyar, y él va a seguir más los asesores que lo que él realmente maneja. Y esa parte no es El Salvador, esa parte es del mundo en general. Y los países que más se han desarrollado y que más resultados positivos tienen son aquellos que casi siempre tienen la gente idónea. Por ejemplo, Canadá tiene gente específica en los puestos específicos. Estados Unidos realmente son puestos políticos, pero los desarrollos se van dando en la medida que la gente va entendiendo, bueno, esta gente sí sabe o no sabe. Entonces, la razón de ser de esta plática, y este espacio mío lo que tengo es una conversación, porque a mí me interesa meterme de cabeza en los problemas generales y tal vez no meterme a la parte específica de un partido o del otro, sino que en general. Aquí yo invito a muchas personas de diferentes tendencias, pero lo que me mueve en esta ocasión, Enrique, es de que hablemos de cuál es el ambiente político de las elecciones en México, que tantos, ¿cómo te dijera yo?, efectos puede tener en general para otras áreas, para otros países. ¿Cuál es el ambiente que se vive de las elecciones de mañana? Bueno, es una especie de licuadora, no solamente en México, toda América Latina o Indoamérica está atravesando por una ebullición, una efervescencia muy, muy destacada. Creo que no la hemos tenido, a pesar de que haya habido periodos de lucha armada o periodos
de crisis políticas como en Venezuela, en el Caracazo en los 80s, o en México la Revolución Mexicana, y luego el 68, y luego la llamada transformación democrática o transición democrática, perdón, pues este momento marca ya como un epílogo, como un final de toda una trayectoria en donde no solamente hemos mudado de figuras intelectuales que eran, por lo menos en nuestros países, los únicos referentes de crítica respetada por el poder político. Y en el caso mexicano, por ejemplo, han muerto pues, grandes figuras, ¿no? No tengo que decir tantos nombres, tan solo Octavio Paz, y Carlos Montemayor y Carlos Monsiváis, citar algunos que han muerto en los últimos 10 años, pues que eran los referentes y que ahora sin ellos, a pesar de que ya no están esos referentes intelectuales, pues hasta ahora como que parece que se está despertando y despertando en serio, porque todavía vimos la elección de 2012 con Enrique Peña Nieto, que era una elección de lo más tradicional. Pudo haber sido la elección de López Mateos, que López Mateos estuvo del 52 al 64, 1958 a 1964, que su buen vestir, su peinado, su lenguaje tan medido, parecería ser el modelo que copiaron para poner a Peña Nieto, ¿no? Entonces, imagínate una elección tan retardada, y en el 2012 ya habían muerto muchos de estos que te acabo de decir. Pues pensábamos que ya se había perdido todo, que no era posible un cambio, un verdadero cambio, y que hasta los resultados de mañana, esperemos, en México se dé un cambio verdadero, ¿verdad? Se dé un real cambio, más allá de lo que vaya a ser el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estamos pensando que con solo el cambio de la camarilla del grupo monopólico en el poder, pues eso ya es suficiente para decir, ¿sabes qué? Por lo menos ya cambió el grupo. No sé si los contenidos, eso lo vamos a tener que ver. ¿Tú le apuestas a que Manuel López Obrador puede tener un resultado positivo? Desde luego, estoy más que convencido que si mañana no hacen algo indebido los mexicanos, como no ir a votar o dejar el ausentismo, como le llaman ustedes, o la abstención, como le llamamos nosotros, es exactamente lo mismo. Pues si es nuevamente una abstención del 60%, muy seguramente el PRI podría, junto con el PAN, hacer algún chanchullo, alguna cosa, alguna trampa. Y la gente, como se muestran las últimas 5 o 10 encuestas, que no solamente son 10 encuestas, por decir 10 diferentes firmas, sino muchas de estas son repetidas de casas muy, muy serias, pues han mostrado diferencias del 20 al 32% de ventaja, o sea, una ventaja sobre el segundo lugar de 20 a 32 puntos, lo que hace imposible creer que vaya a darse un triunfo del oficialismo o un triunfo de la alternancia con la derecha, es decir, con los partidos de derecha que apoyan al segundo lugar. ¿Qué hace diferente esta elección de la de hace 6 años? ¿Qué la hace diferente? Vamos a ver, para entrar en uno considerando ahí, ¿qué la hace distinta esta situación actual? Bueno, la situación actual que se viene acumulando sí es un desengaño de todas las, creo que 600 promesas que hizo Enrique Peña Nieto de que se iban a traducir en una mejora, en un abatimiento de pobreza. Bueno, fueron pasando los años y ocurrió totalmente lo contrario. Se concesionaba y se sigue concesionando todas las áreas de la economía, áreas que estaban en exclusividad de explotación por parte del Estado, fueron pasando literalmente a manos privadas.
pero con la astucia que siempre han tenido los políticos mexicanos corruptos, pues hicieron modos o modelos en los que se podía hacer, por decir un caso, outsourcing, es decir, la venta o la entrega de servicios a empresas privadas que le daban los servicios o le proveían servicios a las empresas públicas. Entonces, se consumaron todas las privatizaciones habidas y por haber, no quedó nada para privatizar. Justamente cuando México gana recientemente ese día, en la noche, en la tarde-noche, los priistas, con el quórum necesario de los partidos que son sus aliados, aprobaron una reforma a la ley del agua, en la que se podía ya privatizar su explotación, porque en muchos lugares ya la administración del organismo es una empresa privada. Pero te voy a contar lo que miran, lo que yo he visto, lo que yo he palpado de los empresarios mexicanos, que a Manuel López Obrador lo miran como un similar de socialismo, como un similar, lo asocian como Maduro, lo asocian como Evo Morales. ¿Será que López Obrador realmente representa esa ala socialista izquierdista o es porque así lo están tomando? Bueno, habría que precisar ahí muchas cosas. Yo estaba esperando que ese tema lo tocáramos con los candidatos o con la competencia en sí, pero si quieres lo abordamos de una vez. El tema de López Obrador, pues es porque los priistas en 1988, antes de la elección en el 86, crearon una llamada corriente democrática, a la que muchos priistas estaban hablando de decir, bueno, ya estuvo bien, solamente nos han gobernado 3 presidentes, López Portillo del 76 al 82, Miguel de la Madrid de 1982 a 1988, y todos los gabinetes estaban compuestos por puro técnico. Entonces, en el priismo, como no había visibilidad de un cambio y seguían permanentemente gobernando en los estados los cacicazgos o los caciques, o llamados caciques así, que es una figura criolla, no indígena, porque mucha gente cree eso, que es usos y costumbres de la sociedad mexicana, que en el pasado así se gobernaban. No, eso es una figura criolla. Entonces, un grupo que no exactamente liderados por Cárdenas, sino al revés, por Porfirio Muñoz Ledo y muchos intelectuales, dijeron, pues ya basta, porque la designación de la Madrid fue a Carlos Salinas de Gortari, que era un tecnócrata, hijo de un ex secretario de Obras y de Vivienda del sexenio de Díaz Ordaz, el que tuvo que ver con la masacre, Díaz Ordaz de 1964 a 1970, y ese señor, pues bueno, fue el culmen del conservadurismo. Su secretario de la Vivienda y Obras, su hijo pues era Carlos Salinas de Gortari. Ese era el candidato que estaba poniendo el gobierno. ¿Y quién era Carlos Salinas de Gortari? Un funcionario de una secretaría técnica que tenía que ver con los egresos, con el gasto público, y ese funcionario pues ya no les gustó a muchos cuando sabían que iba a ser él. Entonces funda esa corriente democrática y dijeron, vamos a tratar de cambiar el PRI. Como no los escucharon, salieron expulsados. Dentro de todos esos, para no hacerte el cuento muy largo... ese es el PRD. No, ese es el PRI, la corriente democrática del PRI. Te estoy hablando de los... Y se convirtió en PRI. No, es que el PRI inició en 1946 como... Entonces, ¿la corriente democrática se convirtió en el PRD o no? Exacto, pero todavía no llegó a eso. Ajá. Entonces, sí, ya estaba cerrando la parte de la corriente democrática del PRI. Entonces, como estos fueron expulsados del PRI, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Andrés Manuel López Obrador estaba en esa corriente. En muchos estados había gente
simpatizante de la corriente democrática, pero no la dejaron expresarse, pues haz de cuenta que se salieron y fundaron Gana, o fundaron Vamos, ¿no? De un partido que no se podía identificar más que con la derecha, porque no era de otra forma, lo revolucionario lo había dejado en los años 40, imagínate, y seguían hablando en los 70 de la Revolución Mexicana, cuando a todas vistas estaba claro que el endeudamiento público, todo era usar todos estos recursos de los grandes grupos financieros, totalmente pegados a la derecha, que hizo que pues esta corriente saliera del seno del PRI y fuera expulsada por el mismo PRI y se fuera después a fundar ya en otro proceso que todavía sin fundar el PRD, porque el PRD es después de las elecciones en las que gana Cárdenas, pero le niegan el triunfo. Entonces esa le dieron por llamar la izquierda, pero la izquierda ya había desaparecido de México. La izquierda estaba en la cárcel, los líderes de la Liga Comunista 23 de septiembre, el Partido Popular Socialista estaba desapareciendo, que era de Lombardo Toledano, un líder de los años 50 o 40. Entonces no había izquierda ya. Entonces estos, cuando van a la elección, como el Frente Democrático Nacional, así se pusieron frente, pero no eran partido todavía, era un frente de muchos partidos que eran partidos bisagra o partidos colaboradores del priismo, pues al tener ya un candidato real con el cual ganar la elección, pues lo postularon todos, hasta un partido de viejos militares como el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el PAR. Ya para no marearte con tanto nombre, se da la elección, se da el fraude electoral, Salinas de Gortari impone su candidato, no solo impone su candidato, Salinas de Gortari manda a matar a Luis Donaldo Colosio, y a la muerte de Colosio, pues ya no quedó más que poner a otro tecnócrata así ligado a los grupos financieros y a toda la empresarialidad mexicana, y un presidente que debo de admitirlo, no fue malo, no fue tan peor como los tres anteriores, fue un buen presidente en el desempeño. No se sabe mucho de sus corruptelas, pero muchos programas que hoy están funcionando, pues se debieron a que él los fundó, con menos capacidad, pero los fundó. Entonces, inmediatamente de que pierde el Frente Democrático Nacional, entonces usan el registro de un partido que sí quedaba de izquierda, que era el Partido Mexicano de los Trabajadores, el PMT, de Berto Castillo, y con esas siglas, o con el registro de inscripción, lo que ahorita está sufriendo Nayib, del registro, bueno, ellos no tuvieron que sufrirlo porque el PMT cedió su registro y con ese registro se funda el PRD, que es obviamente su año de nacimiento es 1989 y su registro ya en toda competencia política es en 1991. Entonces, desde 91, la vieja izquierda se casa con la corriente democrática priista y fundan el PRD, lo que daba muchas expectativas para ganar gobernaturas, para ganar otra vez competir en la presidencial. Cuauhtémoc Cárdenas se presenta a 3 elecciones y en las 3 es bateado. La población, en parte, yo no tengo empacho de decirlo, no todos fueron fraudes. El candidato era descolorido, era gris, era un priista que no podía quitarse el traje de priista y que solamente decía que quería democracia. Y ahí se quedó. Todavía vino el cambio de gobierno con el candidato del PAN, la primera transferencia del poder político a un partido que no fue el PRI en el año 2000. Todavía Cuauhtémoc Cárdenas se veía como priista, o sea, era otro priista. Ya tal vez por eso la gente votó por Vicente Fox, el candidato de 2000 a 2006. No tenía ese apoyo popular que supuestamente debería. Posteriormente, muchos izquierdistas de presos políticos y que estuvieron en la cárcel de Lecumberri, lo que equivaldría a decir que estuvieron en Mariona, ellos fueron saliéndose del PRD por ver que lo que ahí pasaba
Pues era una mezcolanza de oportunismo, de gente que había llegado de otros partidos satélites del PRI y que se habían empezado a quedar con algunos puestos claves, pero por el mérito de que lo consintió tanto el mismo Andrés Manuel siendo presidente del PRD antes del 2000, como por el mismo Cuauhtémoc Cárdenas, que dio la línea de que era una línea abierta, como ahorita está Bukele, una línea abierta a toda participación política. No se le iban a cerrar las puertas a nadie, pero sí se fueron perdiendo se fueron perdiendo muchas figuras, porque además de que los años pasaban y que estos ya llegaban a su vejez, pues no se ganaba, o se ganaban nada más estados como el Distrito Federal, que lo tenían ganado desde el 97, o que lo ganaron hasta el 97, porque antes solamente era designación presidencial. El jefe de gobierno de la Ciudad de México no se llamaba jefe de gobierno, era una regencia, ser regente. Entonces, por eso ellos pudieron hacer ganar hasta 1997, que precisamente Cuauhtémoc Cárdenas gana la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, Michoacán, que ya lo tenían, compitieron en Tabasco y le hicieron fraude a Andrés Manuel López Obrador con el PRD. Entonces el sistema se abría, pero no se abría. Entonces estaba muy ardido Salinas de Gortari porque le seguían llamando ilegítimo por la trampa de 1988, que obviamente fue. Y pues en su sexenio murieron más de 500 perredistas asesinados. O sea, es un expresidente asesino que tampoco ni cercanamente está de la justicia. Ya quisiéramos ser como El Salvador mínimamente para tener un caso Flores, un caso Saca, un caso Funes, en donde se pueda tocar la figura presidencial sin que salte todo el partido oficial a defenderlos, ¿verdad? No ha tenido ningún efecto jurídico toda esa cantidad de asesinatos y de muertes, no. Nada. No, porque además el priismo se asoció desde años muy tempranos, desde los 80, con el crimen organizado, con el entonces cartel de Amado Carrillo y el del, ahí se me fue ahorita el nombre, el del que recientemente, del que asesinó al exagente de la CEA, de la DEA, Camarena. Sí, y fueron creándose a partir de Don Neto, el cartel de estos, se fueron creando otros carteles que compitieron regionalmente y con todos pactó el gobierno, ¿no? Ahorita sí son otros carteles, que tienen otros nombres, pero pues el primero era el cartel Jalisco y de los primeros el Jalisco y el cartel del Golfo. Se enfrentaron a muerte por las plazas, por los estados fronterizos de Chihuahua y Coahuila y hasta Nuevo León, ¿no? De sus mismas filas se fueron saliendo pequeños cartelitos que después han sido grandes carteles, ¿no? ¿En qué momento surge Morena, Enríquez? Bueno, Morena es uno de tres movimientos. A ver, Andrés Manuel López Obrador tuvo una ocurrencia para mí un poco de mal gusto, porque convocaba, después de la derrota del 2006, convocaba a la población a diferentes marchas y movimientos. Entonces el primero fue por la defensa del petróleo, a la que mucha gente le respondió muy bien. Después fue el movimiento por la defensa de la educación, y en ambos pues logró nutrir una fuerza, pero que todo el mundo le decía que para esto él ya había salido del PRD, porque el PRD lo perdieron precisamente antes de la elección de 2012. Entonces, como él ya no era parte de la dirigencia del PRD, sino solamente su candidato, y candidato hasta el 2012, pues entonces dijeron, mira, sí te ponemos, aunque ya estamos peleados, pero sí vamos contigo porque has tenido mucha iniciativa, y con el movimiento de defensa del petróleo y el de la defensa de la educación, pues esos dos movimientos hicieron mover algo de lo que no estaba moviendo el PRD, más que pequeños aumentos en su cuota electoral. Después del 2012 parecía que ya con Peña Nieto, que parecía que ya no iba a haber otro movimiento.
Y hubo un tercer movimiento que se llamó el de la economía popular, así le llamó, entonces ya eran 3 movimientos. Bueno, le reprochábamos mucho, si se le reprochaba, oye, bueno, que vas a seguir aumentando cada 2 años un movimiento, porque parecían así, que eran de 2 años, y que una vez que se perdían esas luchas, porque la de petróleo pues siguió adelante, la de la educación, pues no solo fue la reforma educativa de este actual Peña Nieto, sino la de Calderón, que también había pasado y que estaba en marcha y que nada más Enrique Peña Nieto la tomó. Y la de la economía popular, que iba a ser un movimiento más para defensa de la economía y todo eso. Obvio que le reclamaban mucho eso, o que se le reclamaba, entonces dijo, espérense, ya vamos a ver. Y él estaba aliado con el Partido del Trabajo, un partido que también había sido un partido, y sigue siendo un partido que no tiene mayor presencia, que un poco en Tamaulipas, un poco en 2 estados, no recuerdo el otro, creo que un poco en Zacatecas. Pero ahí está el PT, el Partido del Trabajo, y un poco en la Ciudad de México, pero aquí no ganaba nada, ni se aliaba con el PRD, y sí, muchas veces se tenía la presunción de que era un partido satélite del PRI. Tenía anuncios muy malos, que en donde sacaba chicas así con topless y con shortcitos, y eso molestaba mucho a las feministas, pero se decía de izquierda, Partido del Trabajo, ¿no? Y con una estrella amarilla y un fondo rojo y una bandera roja. Entonces este partido pues le había estado sirviendo como registro para que Andrés Manuel y los candidatos de él pues compitieran. De hecho, con el Partido del Trabajo es como llega, porque a pesar de que lo postuló el PRD, pues ya no era parte del PRD Andrés Manuel en 2012. Entonces en 2012 el PT lo lleva adelante, pero ya cansado de estar usando esa bandera que no le producía más dividendo, se va a la historia, y en 1857 unos liberales mexicanos fundan uno que se llama un Movimiento de Regeneración Nacional. Es un movimiento de liberales. Bueno, Andrés Manuel López Obrador se vuela o se usa la idea de ese movimiento liberal de los años del siglo pasado, del siglo XIX, y funda el partido Movimiento de Renovación Nacional, Morena, que hace alusión obviamente a la Virgen de Guadalupe y a muchas figuras retóricas que tienen que ver con cierta astucia del candidato en llevar. ¿Cuándo se funda Morena? Hace 2 años. En 2016 es cuando ya finalmente deciden llevarlo al registro, ponerle nombre y firma, y con la gente que habían llevado adelante, no con el PRD, ni con el Partido del Trabajo, los dejan afuera totalmente. Inclusive gente que había estado en su gobierno de 2000 a 2006, Andrés Manuel López Obrador, para tu auditorio, fue el jefe de gobierno, o el gobernador, llamémosle así, de la Ciudad de México, que es como un estado, ¿no? Como un estado o provincia, un gobierno local. Entonces, en ese tiempo que estuvo como jefe de gobierno, pues tuvo mucha gente que estaba en el PRD y que lo apoyó y que lo seguían apoyando en 2012 para su candidatura, pero de todos modos, pues no como PRD, o sea, no iban como PRD, lo apoyaron y jugaban con las 2 banderas, tenían la chamba en el PRD y apoyaban a quien no les daba ni sueldo ni nada, porque no tenía registro, era el Partido Morena en formación, y con registro desde 2016, imagínate, no tiene ni 2015 y ya formal en competencia política en 2016. ¿Ya tiene gobernadores? Bueno, ya tuvo candidatos porque tiene 2 años y no ha habido cambio de gobierno, pero el candidato que le hicieron fraude nuevamente, el maldito PRI, fue en el Estado de México, que es la cuna del priismo, donde viene Peña Nieto y el grupo Atlacomulco, que tal vez alguno de los salvadoreños allá lo ha escuchado, pues el grupo Atlacomulco es del Estado de México. Hay unas, por decir así, regiones
regiones de México o estados de México donde tiene más fuerza López Obrador, o tú crees que todo el país? Ahorita es todo el país, increíblemente, aunque no ha habido gobierno donde se pueda comprobar más que en Coahuila. Coahuila es uno de los 5 estados del norte, fronterizos. Está Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila y Nuevo León. Son los 5 estados que ocupan. Ha habido, ya formado el partido Morena, en Coahuila. Tuvimos el año pasado, en 2017, una competencia en donde el candidato de Morena, a pesar de que no quedó ni en segundo lugar, en un estado donde el PRD con trabajos levantaba el voto de los trabajadores de la limpieza o de algunos sindicalistas del Frente Auténtico del Trabajo, que estaban en las grandes empresas industriales de Saltillo y de Torreón, algunos de ellos que apenas si formaban parte de la votación del PRD. Bueno, este candidato de Morena, que era un ranchero normal y común y corriente, logró el tercer lugar, quedando por escasos 10 puntos de los 2 punteros que se disputaron, tanto PRI como PAN, el primer lugar, y que finalmente vino el fraude electoral nuevamente sobre el PAN, porque ya estaban peleados el año pasado muy fuerte, como ahorita lo vamos a hablar con Anaya y Mir. Estaban peleados el PRI y el PAN, un divorcio algo extraño, porque en algunas regiones siguieron entendiéndose muy bien, y en el Congreso, por supuesto, bueno, no había moción que llamara más la atención que en la que se pudiera probar que seguían casados, ¿verdad? Pero sí, con pleitos en los encabezados periodísticos y con pleitos en las cúpulas partidistas. Pero hacia abajo, hacia los estados tan unidos como siempre, PAN y PRI. Por eso Andrés Manuel ahora les llama el PRIAN, el PRI y la Acción Nacional, ¿no? El PRIAN. Entonces, pues así ha estado la situación, Luis. Porque van de la mano, esos dos partidos siempre son aliados, ¿verdad? Son aliados informalmente. En su parte electoral o de fórmula de competencia política, o fórmula de candidaturas, no han ido juntos. Tal vez en algún estado hubo por ahí que se unieron alguna vez, pero no se pueden unir porque no hay otro actor. Vaya, solamente que se unieron en Zacatecas y en Michoacán, donde el PRD tenía esos estados y por mucho les ganaba. O en la Ciudad de México, que tampoco se dio la alianza, porque nunca pudieron ganarle ni a Andrés Manuel, ni a su sucesor, que es Marcelo Ebrard, y al actual que acaba de salir, el más corrupto de todos los perredistas, Miguel Ángel Mancera, que es un asco. Un asco es lo peor. Sin ser perredista, se comporta porque no tiene filiación partidista con el PRD, fue un gobierno del PRD, ¿no? A Manuel López Obrador le achacan mucho que se va por un ala socialista. Ya te lo expliqué. Y eso lo ha convertido en el blanco de ataque de los demás. Yo escuché y vi los debates y todo se centraba en cuestionar la gestión que él hizo en el Estado de México. Él no gobernó el Estado de México, el Distrito Federal. El Distrito Federal estuvo gobernado por él durante un tiempo y le achacan mucho algunas cuestiones, y una de las principales cosas que le achacan es su forma, como le dijera, de llevar su movimiento con familias, con su familia. ¿Eso es cierto? Así es, no? Son unas de las acusaciones que actualmente, pero eso es reciente, porque del partido, una vez fundado pues, y registrado, pues recibe recursos por haber cumplido con las firmas y con los adherentes. Entonces recibe un subsidio. Bueno, de ese subsidio se le pagaba a Andrés Manuel 50,000 pesos de sueldo, y también en el Partido del Trabajo recibió un sueldo de 50,000 pesos, que no es mucho, digo, son alrededor de $2,500, mucho menos de lo que ganan los diputados en El Salvador.
Entonces, sí, actualmente de eso eso ha estado en los debates de acusarlo de haberse beneficiado, de que se beneficia de los partidos políticos en donde ha estado, tanto el Partido del Trabajo como de Morena. ¿Y que de qué trabaja? Pues trabaja de eso, ¿no? Es dirigente, es un dirigente que trabaja dentro de... Es como... Es una figura legal. Sí, es como si el presidente del PRI o de Acción Nacional no recibieran sueldo por ser presidente del PRI o por ser presidente del PAN, solo porque hoy dicen que está mal visto lo que hace Andrés Manuel López Obrador. Sí, pero es legal, es una figura legal, una organización. No solo es legal, es un sueldo que todos los partidos disponen para mantener su burocracia. Su burocracia. Por eso, el fondo que les dan está usado para eso. O sea, pues no, es legalmente posible porque igual que Arena recibe un subsidio, una deuda política, allá le llaman deuda política. Y contrata a quien quiere. No, la usa el presidente para asignarse un sueldo. Por eso, pero es parte de la figura legal que le da un subsidio y eso lo ven ellos mal porque... El subsidio es para mantener el partido y lo ven mal porque la población no es que lo vean mal, ellos lo hacen también. Lo que usan es el recurso de difamación. Ellos no dicen, pues sí, el presidente del PRI también tiene un sueldo, pero ellos dicen, este canijo de López Obrador ha estado viéndonos la cara y agarra el dinero que es para las campañas políticas y se pone un sueldo el tramposo. ¿Cuál tramposo? O sea, si en todos los partidos, su cúpula y su burocracia reciben salarios, que no deberían ser altos, por cierto. Pero de algo vive el hombre, de eso vive. Bueno, de eso ha vivido, sí, definitivamente, y de la venta de sus libros y de las entrevistas y de las charlas, que algunas no las cobrará en presentaciones de Morena, ¿verdad? Ir a dar pláticas cuando no era candidato oficial, pues él mantenía el partido vivo y también a favor del Partido del Trabajo. La oposición se va a agarrar de cualquier elemento para atacar, ¿verdad? Es como si ahorita le dicen a Nayib Bukele que es orgulloso, soberbio y antipático. Pues, ¿y con qué pruebas todo eso, verdad? Pues con nada, eso no se prueba. Eso es el uso de un recurso idiomático o ideológico para lanzárselo a la población y decirle, oye, pues vean, no es tan santo el santo, no es tan bueno el que ustedes ya tienen como líder. Es parte de las herramientas, ¿no? Pues es parte de la lucha política, de la competencia, claro. Hablar mal del oponente. Pero mira, a López Obrador no ha llegado al 50% de aceptación, ¿o sí? Ya está en el 52%. Por eso le lleva 32 puntos a su más cercano, que está en 22. Bueno, ahí le lleva 30. Pero ¿quién es Anaya? Ricardo Anaya. Ricardo Anaya es un niño bonito de Querétaro. Hoy sabemos mucho de él por el escándalo de corrupción, que no ha tenido mayor puesto de elección ni mayor mérito que ser secretario privado particular. Haz de cuenta del gobernador de Querétaro, ¿no? Yo lo veo a Anaya como una reencarnación de Francisco Flores de El Salvador. Un lenguaje suave, académico, así, que adormece. Bueno, es un tipo que ahora ha caído en eso, pero era más estúpido y más pueril. Ricardo Anaya, yo no lo odio, sino me parecía desastroso, nefasto. Pero se ve así, así lo miro yo, como un falso. Un farsante, la gente no lo quiere. Que habla bonito. Por eso se quedó en 22% y dudo mucho que vaya a lograr el 22%. Tal vez Mid lo vaya a rebasar por la derecha, ¿no? Por la misma derecha que él representa. Mira, la historia rápida de Ricardo Anaya es que una vez que se produce un cisma en el PAN, en el Partido de Acción Nacional, haz de cuenta Tony Saca contra Cristiani, acá se produce uno entre Calderón, o el grupo de Calderón,
que estaba liderado por un tal Ernesto Cervera, y el grupo de Pablo Emilio Madero, creo que se llamaba este político, bueno, un tal Madero, que viene de toda esta familia de abolengo de Coahuila, de las vinaterías y todo esto, y que eran los que pues iban a suceder la dirigencia que todavía, valga la redundancia, dirigía Felipe Calderón, expresidente de 2006 a 2012. Entonces se produce ese cisma, se pelean los panistas muy fuerte, muy fuerte, y Emilio Madero, que no tiene más recursos, le recomiendan a este muchachito que estaba en la Cámara de Diputados y que parecía de estos niños que saludan a la bandera y recitan un poema, una rima a la patria, y esa era la cualidad más grande que se le había visto a Anaya, responder un informe presidencial, porque había quedado con la Cámara, al salir en desbandada todos los panistas de Calderón, pues nada más quedaba este muchacho en ese entonces 30 y tantos años, 32, 33, casi los que tiene Bukele, pero él sin ningún mérito. El Bukele por lo menos ya gobernó 2 ciudades y ganó 2 procesos electorales, pero en esos años, actualmente tiene ya 40 o 39, va a estar por cumplir los 40, Ricardo Anaya, pues se volvió la uña y mugre de él y de Fernández de Ceballos. Recordemos que Fernández de Ceballos es el candidato que compite en 1994 contra Ernesto Zedillo y que no gana la presidencia porque al final de su campaña se decidió casi retirar. Nunca lo dijeron que estaba retirado, pero se desinfló y transó con que el sistema eligiera precisamente a Ernesto Zedillo y siguiera el PRI. Y ese era uno de tantos manejos que Fernández de Ceballos, Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, como le dicen, transó con todo esto. Y a ese grupo pertenece Anaya, Ricardo Anaya. Y obviamente, pues, el mismo grupo que pertenece a Vicente Fox. Y Vicente Fox había roto con Felipe Calderón cuando no lo pudo imponer a su propio candidato, y Felipe Calderón le ganó la nominación de Acción Nacional para la candidatura del 2006 al 2012. Bueno, entonces ese es Ricardo Anaya, un secretario particular, con estudios de Derecho, con excelentes clases de civismo, se sabe no sé cuántas estrofas, no solo del himno nacional, sino de alabanza a la patria, una estricta derecha, rancia y descolorida, y que a últimas fechas empezó a formarse, ¿no? A llenarse de posgrados, de pequeños diplomados, no grandes posgrados, por cierto. Estudió ahí algo en Harvard mientras estaba en la diputación panista, y antes de llegar a la presidencia de la Cámara, porque le tocaba al PAN, no por méritos de Ricardo Anaya, porque fue presidente de la Cámara de Diputados, mandó a su familia a vivir a Atlanta, porque aquí había mucha peligrosidad. Ya, efectivamente, su familia tiene más de 6 o 8 años, no sé cuántos, exactamente, viviendo en Atlanta, su esposa y sus hijos. Entonces, sí, yo lo asocio así a Anaya como un Francisco Flores de El Salvador, así como... pero sí viene de una familia rica. Francisco Flores, según lo que nos ha dicho nuestro estimado Walter Araujo, ha tenido... Francisco Flores sí venía de una cuna clase mediera o pobre, ¿no? Entonces él tenía, hasta dice Walter Araujo, que sus trajes los traía algo remendados antes del 2000, antes de que pudiera ser candidato o fuera a ser el candidato a la presidencia en el 90, creo que él estuvo del 99 al 2005, ¿verdad? Francisco Flores. Sí, lo que pasa es que no hay que olvidar que él llegó a la asamblea también. Ok, pues ándale, en la asamblea es donde ya me acordé, donde dice Walter Araujo que iba todavía muy sencillamente vestido,
y que no tenía mayor mérito su persona, más que sabía obedecer y sabía decir sí a todo a los dueños de Arena. Él tenía buenos padrinos, esa es la diferencia. Los padrinos, los que lo llevaron. Padrinos. Aquí también en México se dice padrinos. Los padrinos, los que lo apoyan, en todo caso, quienes lo llevaron ahí. Él era el yerno de Rodríguez Por, que fue un gran político también. Entonces, igualmente, pero volviendo al tema, ¿qué entonces se espera mañana en las elecciones de México? Bueno, se espera un triunfo inobjetable de Andrés Manuel López Obrador, pero también se espera que arrasemos o que arrase el partido Morena con toda la Cámara de Diputados. Es decir, si llega a tener el 60 con el 30, porque los pequeños se pueden disputar el 10, o sea, la elección está así planteada tanto en la presidencial como en la elección federal de senadores y diputados. El 60% se lo va a llevar Andrés Manuel. El 18% se lo va a llevar a Acción Nacional, el otro 18% se lo va a llevar el PRI, y ahí se van a repartir entre ellos, en 13, 18 sus partidos aliados. Muchos de esos aliados, mira, el PRI va con el Verde Ecologista y con Nueva Alianza, un partido de la hija de la maestra Elvester, una política que estuvo toda su vida en el Sindicato de Trabajadores de la Educación, de los profesores, algo así como Andes 21 de junio. Y que le dicen la hija de López Obrador. Bueno, es no la hija, porque no, lo que están acusando a Andrés Manuel es que hizo un pacto con la maestra, pero ¿cuál pacto si el partido va con el PRI y es el que está, y ese partido está postulando al candidato José Antonio Meade? Ok, oíme, entonces, yo no quiero dejar pasar esta charla sin que hablemos de un dato bien importante en México. Por primera vez aparece una figura independiente para la presidencia. Sí. Por primera vez, pero no caló. ¿Por qué no caló? Primero porque la figura de independientes la creó un intelectual que después fue a servir al panismo y que actualmente sigue sirviendo al panismo en la candidatura de Ricardo Anaya, que la reclamó ante la OEA y ante la Interamericana de Derechos Humanos. Ese candidato es Jorge G. Castañeda, hijo de un ministro de Relaciones Exteriores, o de un secretario de Relaciones Exteriores. Este señor creó la figura porque se la autorizó la Sala de lo Constitucional, su equivalente, que es la Sala Constitucional, no de lo Constitucional en México, se llama la Sala Constitucional. Y a partir del 2014 más o menos se puede postular candidatos independientes. La candidatura independiente hoy está céfala. La única que iba a ser legítima y entre comillados legítima independiente era Margarita Zavala. ¿Por qué Margarita Zavala no era auténticamente independiente? Pues porque es la esposa de Felipe Calderón y porque toda su maldita vida estuvo en Acción Nacional. Entonces no se le cree a alguien como Margarita Zavala, que llevaba 6 puntos de los actuales, y que se fue desinflando su candidatura. En Nuevo León, en el estado de Nuevo León, que es uno de los estados fronterizos, se produjo una cisma igual del priismo. El PRI se está descomponiendo en todos los estados desde hace 10 años. 10 años. El cisma en Nuevo León involucró a este personaje del Bronco, Rodríguez, se apellida. Y este personaje salió del PRI y después buscó hacer un movimiento al cual le puso Movimiento El Bronco en Nuevo León. O sea que él es priista. Sí, él es un expriista, pero además, pero puedes decir, es que Andrés Manuel también fue priista. Sí, Andrés Manuel fue priista, pero no de cargos públicos, sino él había sido priista como funcionario, es decir, era director general del Instituto Nacional Indigenista y ya.
pero su cédula era del priismo, claro. Y cuando se produce la corriente democrática sale con todos ellos y se va al PRD. Y eso se lo crees que sea auténticamente independiente. Pero al Bronco, que hasta hace unos años era priista, que toda su militancia y todo son líderes del priato, que rompieron con el priismo oficial porque no les cumplía, porque les imponían candidatos, porque les imponían normas. Bueno, pues estos mal llamados independientes no son más que priistas transfugo. Los Rodríguez el Bronco es eso, un pseudo candidato independiente que él, en esta elección, ya centrémonos en esta elección, ¿qué es lo que hace el Bronco en esta elección? Pues se postula como independiente, va por firmas, le ayudan las bases priistas, que no lo nieguen, en Nuevo León, pero el INE le exige en todos los estados. Entonces, él no tenía presencia en todos los estados. ¿Cómo podía un candidato independiente, con la exigencia de conseguir 800,000 votos, que no es cualquier cosa? Yo sé que para El Salvador 800,000 son enormes, tal vez con eso se gana una elección, como Arena, que la ganó con 900 en la pasada elección, pero a ganar, conseguir 800,000 firmas en toda la República Mexicana, donde no tiene presencia, solamente puede ser posible con el PRI, y eso solamente lo puede hacer el PRI. Así como la muerte de Colosio nada más la podía hacer el presidente de la República, no de que el narco y que les debía una lana y no les pagó. No. El único que podía matar a Colosio, al candidato del PRI, el mismo PRI. El único que podía postular un independiente expriista es el mismo PRI. Entonces le llenaron la cuota de los 800 y ahí está el estúpido diciendo estupideces. ¿Y cuál es la estrategia? Porque el PRI se interesó, además de que le dieron la orden al tribunal electoral, que no se llama Supremo como ustedes, ay, se me está confundiendo con el de ustedes, el Tribunal Electoral de México, bueno, y el INE le cuestionan. El INE le cuestiona que hayan sacado las 800 firmas legalmente, que parecían más bien fotocopias mandadas de los estados sureños y de otros estados para conseguir eso, ¿no? Entonces, no las cubría y lo desechan, pero mete un recurso ante el Tribunal Electoral, y le dan la razón, pero presionado por el PRI, porque en el tribunal, como Arena, en el TCE, pueden presionar al presidente y a los magistrados, y lograron de esta forma llevar al Bronco a que fuera reaceptado. O sea, ¿pero por qué? ¿De qué le sirve? Bueno, la figura del Bronco, decían los priistas y decían bien, se puede asemejar un poco a la de Andrés Manuel, porque además de que tenía una base social solamente en Nuevo León, sí tenía esa independencia de atacar al sistema, decir que lo ataca, pero que su objetivo era precisamente restarle votos a Andrés Manuel. Entonces era la función del Bronco. Robarle... Sí, no ha calado nada. Ok, vaya, ahora vamos a ir cerrando ya. ¿Qué escenario le viene a México en el caso hipotético de que gane Manuel López Obrador como figura, ¿cómo te puedo decir? Es que él representa una transformación en el Estado de Derecho en México, o es una apariencia. No, por supuesto sí es auténtico, si no yo no lo estaría apoyando, yo no estaría hablando bien de él, me estaría ya, yo creo que yendo a vivir a El Salvador, porque si no hubiera estado Andrés, pues no habría nada interesante que hacer aquí en México. No, mira, sí es auténtico. Lo que no sabemos es qué tan valiente vaya a ser a sus 64 años. Sí va a ser un cambio, por lo menos del grupo político, como inicialmente te dije de nuestra charla. Aunque no represente un cambio de un modelo, que tenga que darle seguimiento a algunas cosas que ya se han aceptado como parte del modelo neoliberal y con las cuales tampoco se puede romper,
¿Cuáles son esas cosas? Pues el Tratado de Libre Comercio es de clara factura neoliberal. Las empresas privatizadas pues no se las va a poder quitar, entonces de alguna manera va a tener que consentir el modelo neoliberal en la figura de los empresarios, y algunas tarifas, precios y tarifas del sector público que tienen un claro objetivo de recaudar recursos, porque la recaudación fiscal mexicana es muy baja. Entonces, no va a haber un gran cambio. Eso estoy de acuerdo. No va a haber un gran cambio. Pero sí te puedo decir que ya ganamos con que los ladronzuelos o los ladrones históricos del PAN y del PRI no van a poder operar ya como lo hicieron durante 3 sexenios, que fue Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En ese sentido, y ya para concluir, te digo que Morena actualmente no representa más allá, ideológicamente más allá, de lo que es el Partido de Anticorrupción, el PAC, en Honduras. O, bueno, en El Salvador no hay Partido de Anticorrupción. Supuestamente debería ser el IFMLN, ¿verdad? Pero para gracia de cosa, pues no agarró ni la bandera. Y creo que Vamos quería agarrar esa bandera. Luego el Partido Anticorrupción es el que ganó en Guatemala. Y un poco de los que están contra Daniel Ortega y los sandinistas, el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, pues esos partidos y más los que hay en Ecuador y en otras partes de Sudamérica, pues es el perfil ideológico, sin ideología, porque la ideología anticorrupción no existe, y tampoco es socialista, porque bueno, Andrés Manuel hace muchos años que dejó de militar, no en el PRD, que sí tenía algo que ver con el socialismo, sino con una salida alternativa por ese lado. Lo que sí representa, pues, y se acerca es a los partidos radicales, así llamado el ala radical o la ideología radical de Dinamarca, Suecia y Noruega. Allá hay partidos llamados radicales que sí hicieron su herencia en estos países y que en los años 30 exportaron ese modelo radical a Argentina. Por eso los radicales de Alfonsín, cuando ganan la presidencia en los 80 en Argentina, pues se oía raro decir partido radical en América, porque los partidos radicales, y solamente algunos politólogos lo saben, pues radical no es de que sean marxistas, leninistas o trotskistas o polpotianos, que sería lo más radical del comunismo, la figura de Pol Pot o del coreano Kim Il-sung, pero sí no tiene que ver nada con ese radicalismo, pero sí un partido de ese corte parecería ser que es lo que es Morena, una mezcla entre un partido radical y el partido anticorrupción de nueva factura en América Latina. Vos sabés que en América Latina no existe un modelo socialista. Bueno, sí existe porque ese modelo socialista o comunista, es que en América Latina no ha podido existir el socialismo. Me refiero yo que no existe el modelo que esté implementado. O sea, ni siquiera Brasil, ni siquiera Venezuela. Bueno, Venezuela lo ha intentado y lo ha intentado bastante. Pero no lo ha hecho. Bueno, no. A ver, no. No lo han dejado. No lo han dejado. No estoy de acuerdo, porque no es de que no lo dejaran. Yo creo que Chávez y el mismo Maduro consintieron a la burguesía, a la clase empresarial, y solamente hasta que los traiciona es que se vuelven contra ellos. Pero las primeras reformas de Chávez no pasaban de ser del uso del excedente petrolero, de los $100 el barril que vendía Venezuela, fue lo que podía pensar que estaba sirviéndole para implementar el socialismo. ¿Y cuál era el socialismo? Bueno, algo que se le pareciera a Cuba. Y Cuba sí es un país socialista, más allá de lo que se diga, a pesar de que haya ya muchas empresas y que hayan puesto o hayan que se haya abierto algo. Sí, hayan abierto 16 áreas, subsidiado o entregado 16 áreas estratégicas de la economía cubana
a la libre empresa y a las empresas en grupos muy, muy importantes como la British Petroleum, que está haciendo exploración en aguas cubanas y en toda la parte litoral de Cuba. Bueno, tampoco eso sería socialismo, ¿verdad? Pero vamos, si es socialista Cuba, sí lo era, es que era como un socialista. No, lo es porque sigue siendo un partido de Estado y de alguna manera lo fue con Chávez, pero Maduro, que fue más suave y que trató de llevársela, pues ahora lo presenta como el gran socialista comunista, que no lo es. Y vaya, el socialismo como tal ya desapareció de la faz de la tierra. En 1978 la Unión Soviética ya estaba en el Fondo Monetario Internacional con préstamos. Desde 1978 la Unión Soviética tenía interrelaciones comerciales, no nada más de paz con los de la OTAN, sino relaciones comerciales muy estrechas con Occidente, con todos los de Occidente, de Europa Central y Europa Occidental. Y estaba cediendo. Lo que pasó en Solidaridad en 1981 es síntoma de lo que pasó en el 78 cuando se relajó totalmente la política soviética y en ese momento empezaron a haber pequeños emprendimientos, pequeños mercados y cosas que se empezaban le llamaban a comercializar por la libre, así se llamó. Entonces, ¿cuál modelo socialista? Gorbachev ya vino a cimentarlo ya. Gorbachev ya fue hasta 1986. Él ya vino a declararlo abiertamente que era un modelo más liberal. Y todavía, no, lo que vino a hacer Gorbachev ya estaba hecho con los anteriores gobiernos, pero él simplemente le dio más publicidad y relajó más. Lo que él hizo fue quitar ya a los militares. Y al quitar Gorbachev a los militares y darle menos importancia a todos estos puestos como los que tiene la Cuba castrista, como la Cuba de Fidel Castro, de que tiene un organismo de inteligencia para espiar a los ciudadanos. Todo eso es lo que fue la perestroika, que vino a liberar al pueblo soviético, a la gente soviética, de la Unión Soviética, para que ya no siguiera en la estricta disciplina marxista-leninista del comunismo tradicional. Pero esa es la carta del 86 donde debió de haber muerto. ¿Dónde no murió? Pues en China no murió, por eso estuvo la crisis en Tiananmen en 89, por eso en Corea hubo represión en los años 80 también, 88 me parece, también hubo una represión fuerte. En Cuba, pues estuvieron los Marielitos en el 81 y en el 92 Fidel Castro manda fusilar a no sé cuántos colaboradores que querían más relajamiento y con el pretexto de que estaban involucrados en el narcotráfico, pues los mandó fusilar, entre ellos al gran general Ochoa, Sigfredo Ochoa, o Sigifredo Ochoa, ya no recuerdo, me confundo con los nombres salvadoreños. Ochoa, que era mariscal de campo de Angola, ¿no? Entonces, con ellos ya desaparecía también Y le tiene miedo. Yo he escuchado, fíjate, de viva voz a empresarios mexicanos que le tienen miedo a López Obrador, porque lo ven como una figura socialista. Lo cual tú dices, no es eso. No, bueno, no, está muy lejos de eso. Obviamente, la evasión fiscal en México, el mismo Calderón les dijo a todos los empresarios en una reunión, que no se me puede olvidar, le dijo, no es posible que las grandes empresas de México paguen el 2% de sus ingresos propios. Solamente el 2%. Todo lo demás son litigios, evasiones, elusión fiscal, creación de pequeñas empresas fantasmas. O sea, todo esto que han estado haciendo esta trans. Entonces, ¿a qué le tienen miedo? Pues no le tienen miedo realmente a nada. Lo que han tratado es de desprestigiar a Andrés Manuel. Han tratado de crear un fantasma, un monstruo, que obviamente es averso a todos sus intereses y que no ha cumplido, porque, mira, con esto quiero terminar para no alargar tu programa. Igual que en El Salvador, los impuestos indirectos, todos los impuestos indirectos, los incrementan con la justificación o con el pretexto de que no alcanza la masa impositiva.
Y la más impositiva es todos los causantes de impuestos en México. Entonces, como no alcanza, pues vamos, y no podemos ya toparlos por otro lado, pues vamos a imponerles al consumo. Pero el consumo, pues obviamente es el de las grandes masas. Ese es el que ayuda a crecer el IVA. Y ese es el que han aumentado. Entonces, ellos saben que Andrés Manuel ya lo había dicho y lo ha dicho en algunas formas, que no va a irse por la salida de aumentos al precio de la gasolina, que estamos ahorita pagando casi $1 el litro, a $1 el litro aquí en México. No, más de $1 el litro, más de $1 el litro. Es $1 con 2 centavos o $1 con 5 centavos. Y eso es como se ha salido el PAN y el PRI a todos sus gobiernos de esta situación. Entonces, claramente te lo digo, Luis, lo que le tienen miedo y es que va a ir vamos a revisar ese 33% que dice el impuesto sobre el ICR, el impuesto sobre ingresos de las personas físicas y morales, y vamos a revisar que sea efectivo y que haya reglamento. Si él obtiene la mayoría en la Cámara, bueno, a pesar de que no se necesita mayoría, no sé, en El Salvador, parece que me acabo de enterar que en El Salvador sí se necesita para expedir reglamentos. En México no se necesita. En México, un reglamento de Hacienda no tiene que pasar por la fiscalización. Es un reglamento de operacionalización. Sí se pueden oponer los particulares, los empresarios, a decir que es anticonstitucional porque sobrepasa lo que la ley de ingresos da derecho al Estado. Pero el reglamento como tal no lo crean los diputados, lo crea la Secretaría de Hacienda o el Ministerio de Hacienda en El Salvador, lo que equivaldría, ¿no? En El Salvador solo los diputados pueden autorizar aumento o disminución de impuestos, nadie más, solo los diputados. En México no. Pero él no está, Andrés Manuel no habló de incremento en el 33% de los ingresos. No, por eso digo, bajar o subir el acondicionamiento. La aprobación del marco legal tributario en El Salvador solo lo puede hacer la mayoría simple. Ya te entendí, ya. Pero en México no es así. Es que no tiene que ver con eso, te lo acabo de decir. Andrés Manuel no ha dicho que va a aumentar los impuestos. Yo te dije, el reglamento solamente no para aumentar, sino para que sea efectivo. Lo mismo va a hacer Nayib Bukele, estoy seguro. No va a ir a pelearse con los diputados para que suban o no la tasa impositiva no sé cuánto es en El Salvador actualmente. ¿Cuánto es el porcentaje allá del ingreso? 25 como tasa máxima. Sí, como tasa máxima, pero que puede variar conforme mayores ingresos o... Ahora, vos bien lo decís, la tasa efectiva, eso se regula no en función de una ley. La tasa efectiva se regula en función de hacer que se cumpla esa... Eso está en un reglamento, exactamente es lo que te estoy diciendo. Pero yo te estoy explicando de que existe un marco tributario en El Salvador que solo puede ser modificado. Por decirte un ejemplo, la tasa efectiva es el 25% de impuesto tributario. Pero el marco del Código Tributario, todo ese marco que envuelve a cómo se fiscaliza y todo, está supeditado a una decisión política. Claro. Y sin aumentar el porcentaje del 25, como en México el 33 o el 30 para medianas y pequeñas empresas, sin aumentar el porcentaje, que sea efectivo ese pago, es lo que el reglamento actual de la Secretaría de Hacienda hace posible que los empresarios se evadan. Y a pesar de que lo pudo hacer Calderón, lo único que hizo fue reprocharles que nada más pagaban el 2 para que la economía creciera. O sea que si les estaba tolerando todo ese beneficio de sus negocios, era para que el crecimiento que le otorgaban los empresarios, digamos en pocas palabras, no fuera tan escaso, tan exiguo del 2%. Y le pedía, y Calderón decía, podemos ser más duros. ¿Qué es podemos ser más duros? Es que él en sus manos sí tenía la capacidad de reglamentar y hacer efectiva la tasa del 33%, cosa que no, yo sé, ya te entendí, en El Salvador no se puede hacer.
Un día vamos a tener un programa contigo sobre cómo es que evaden impuestos en El Salvador. Yo manejo bien ese tema. Sí, yo te he oído. Me Y interesó tus opiniones hace vamos a tener un tuvimos un programa debate. donde analicemos cómo es que las empresas evaden en Me una forma, gustaría estar presente. en una forma legal. O sea, Claro. lo evaden de una forma legal, porque la ley así se los permite. Tú deberías de ir entonces un día como invitado del programa de Walter Araujo. Lo que pasa es que no tiene la apertura que yo quiero él, ¿No? porque yo le voy a poner muchos puntos sobre las IES a él, porque él fue parte del problema. Pues Entonces, me gustaría que hicieras uno sobre Walter Araujo, voy a hacerlo, porque sí, pero me ay, avisas. ¿cómo no? Claro que sí. Y en todo caso, yo lo que espero mañana de las elecciones en México es de que haya un giro, si no de 360, por lo menos un giro de 180. Porque México y Latinoamérica son una bomba de tiempo, son una bomba de tiempo. Deja ser más claro, en ciencia política y en política no hay cambios de grados, hay cambios o no cambios. Y así de simple. Si un grupo político cae y otro sube, es un cambio político. Que pueda llevar a cabo todo lo que se propone, pues vamos a ver qué capacidad de fuego o de fuerza. Es decir, cuando el RP se planteaba tomar la tercera brigada en San Miguel, no era ver si era auténticamente revolucionario el RP, sino si tenía la capacidad de hacerlo. Vamos a ver si Andrés Manuel tiene la capacidad de tomar la tercera brigada de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, que están en manos de grupos conservadores, y que no provoque que estos le contesten con retirada de salida de recursos, salida de divisas, ¿no? Ataques especulativos al peso, técnicamente hablando. De hecho, Entonces, de hecho ya la fuga de capitales en ya México, empezó. esa ya se Sí, dio. Eso sí, ya y se no, dio. ya ahorita está ahorita el dólar en 21, en 20, en 90. O sea, el dólar que debería de estar en 17 ya desde hace mucho, porque ya la crisis petrolera terminó, o sea, que fue el principal motivo para que subiera el dólar a 17, partiera de 13 a 17. Bueno, ya había regresado a un buen nivel el precio del petróleo. Y hoy otra vez, ¿por qué es esto? Pues porque los malditos conservadores de derecha y empresariales están mandando la señal de decirle al pueblo de México, si votan por el cínico, y para acompañar la campaña del miedo de todos los infracomerciales del PRI, pues entonces pusieron el dólar ahorita a 21. No sabemos cuánto les va a durar el gusto. El Banco de México fácilmente lo podría bajar. Ya una vez lo hizo en mayo, inyectando 800 millones de dólares, casi 1,000 millones de dólares, de los 150,000 o 175,000 que tiene en el extranjero. Es decir, no es nada lo que le quitarle una pluma al cisne, ¿no? Entonces, no habría ningún problema con haber recuperado el nivel. Pero dijo, no, pues que sigan haciendo su campaña de miedo, ¿verdad? De terror, de decir que López Obrador, pues representa eso, un peligro para México, como dice el eslogan, ¿no? Sí, porque lo ven como una amenaza a sus intereses, claro, claro que sí. Bueno, y porque quieren que gane MID, no porque claro, les vaya a hacer daño, sino porque quieren a MID, ellos quieren a MID. Todos lo han dicho, no, todos queremos a MID. quiero que continúen las cosas tal y como han venido hasta ahora. Así. No quieren que se mueva nada. Los conservadores, claro, ¿verdad? Y Pero ya, la gran mayoría quiere cambio. y cuando suba a la presidencia, esperemos ya mañana poder ya firmarlo esto, cuando ya sea presidente Andrés Manuel López Obrador, van a enseñar su fuerza política. Recuerda por lo que yo he escrito, con esto termino. Sí. Recuerda por lo que yo he escrito en la diáspora que no hay poder económico, que solamente hay poder político. Y ellos tienen instancias, los bancos, los acreedores internacionales, que son parte de ese poder, porque sí pueden hacer que López Obrador retroceda o
se retraiga o se retire de algunas reformas que vaya a propulsar, por ejemplo, legislar la minería, no por contaminación, sino porque quiera cobrar más dividendos a las empresas que vienen a explotarla, y atrás de las mineras están los bancos canadienses y los bancos neoyorquinos y las fiduciarias suizas y alemanas, en fin. El Fondo Monetario Internacional ya vemos que es un conglomerado de bancos, no es en sí un organismo maléfico, sino es un conglomerado de bancos, ¿no? Y quien pone al presidente del FMI como del Banco Mundial pues son los banqueros europeos, ¿no? Ok, listo. Enrique, gracias por tu tiempo. Yo creo que siempre se queda corta esta plática porque hay muchos temas que se pueden tocar, pero será en otra ocasión donde sigamos abordando algunos otros temas que sean de interés, tanto por para... favor. No hemos hablado de El Salvador, un día vamos a hablar de El Salvador contigo. Ahorita no, porque el tema concreto de este día es hablar de las elecciones en México y sus repercusiones que pueden haber. Créeme que si hicieran el fraude electoral y no ganara Obrador, créeme que ya no tendría nada de qué hablar de México. Y me gustaría... Y ese es bien delicado, porque existe ese pero ahí. Puede suceder. Es un temor porque ya se lo hicieron a Cárdenas 3 veces. Ya lo han hecho muchas veces. Bueno, sí, no sería nada raro. 5 veces. Lo han hecho durante 5 elecciones. Poner a Vicente Fox fue el mejor ejemplo. Esperemos que no sea así. En todo caso, gracias por tu tiempo y cualquier cosa que se te ofrezca, aquí estamos a la hora. Sí, que me avises solamente cuando hagas esos 2 programas, el impositivo y el de Walter Araujo. Por supuesto, te agradezco mucho, fue un gusto saludarte. Nos vemos, suerte. Bueno, hasta luego, bye.